Este aceite de oliva es falso. Este es uno real. Pero en la etiqueta de ambos dicen que son aceite virgen de oliva a pesar de que uno de ellos no lo es. Por ejemplo, esta botella de miel pura de abeja también es falsa. Lo mismo pasa con todos estos productos. Todos están etiquetados como algo que no son. Carne molida supuestamente 100% de res, café que en realidad está rebajado con aserrín. Este pescado, por ejemplo, que te pueden vender como atún blanco, es falso también. Todos estos productos son un fraude. Aquí tenemos cúrcuma falsa, paprika adulterada con polvos y colorantes, chile en polvo diluido, albahaca falsa, pimienta y una lista interminable. Todos hemos comprado en algún punto comida falsa, producto del gran fraude del etiquetado falso que nos cuesta miles de millones de dólares cada día en todo el planeta. No siempre es lo que parece. Cualquiera puede pensar que un envase con el dibujo de una vaca es leche, pero al leer la etiqueta descubrirá que en realidad es solo una fórmula láctea. Hoy en día el centro de estafas más grande del mundo son los supermercados, porque al comprar cualquier alimento podemos correr el riesgo de llevarnos a casa algo completamente distinto sin siquiera saberlo. La razón es que en los últimos años gran parte de los productos no son lo que parecen. Así es. Esa bolsa de pan cuya etiqueta dice, por ejemplo, que es el más nutritivo y delicioso, puede ser falso. Y lo mismo ocurre con el aceite de oliva, el café, la sal, los cereales, la carne. Lo peor de todo es que no solo estamos siendo estafados al adquirir productos falsos, en muchos casos también estamos siendo sistemáticamente envenenados por la industria de los alimentos, no solo por darnos productos de menos calidad, sino por rebajar muchos de ellos con sustancias que pueden tener un efecto nocivo en nuestra salud. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede fabricarse un producto, etiquetarse y distribuirse si es falso? ¿Cómo es que los consumidores no nos damos cuenta? ¿Quién está detrás y quién permite todo esto? Yo soy Víctor y en este video hablaremos de esto. Créeme, hoy en día visitar un supermercado es casi lo mismo que visitar una tienda de bromas. El falso etiquetaje es hoy por hoy la principal arma de un fenómeno que crece sin pausa y con mucha prisa, el fraude alimentario. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre esos alimentos que son prácticamente un cóctel tóxico gracias a los complementos químicos que contiene. Pero eso es solo la punta del iceberg. Un iceberg que, por cierto, está siendo sostenido por las más grandes corporaciones alimentarias en todo el mundo y, como era de esperarse, con la complicidad de los gobiernos. Un ejemplo de esto son los aceites de oliva extra virgen, que hasta hace algunos años su precio era un tanto elevado. Ahora, como por arte de magia, se encuentran por montones a precios muy baratos. Lo mismo ocurre con el queso parmesano, llegando a encontrar productos envasados a precios que no representan ni el 50% de su precio real en el mercado. Todo producto que sea considerado premium brinda la oportunidad a empresas fraudulentas de fabricar versiones baratas de ese mismo producto, obteniendo ganancias cuantiosas. Ahora, cazar una oferta podría significar que te estafen. Y lo peor es que prácticamente todas las marcas aplican esto en menor o mayor medida, o en otras palabras, de forma más o menos descarada. Esto ya está comenzando a pasar la factura incluso a empresas de la misma industria que ven cómo se reducen sus ganancias con toda esta piratería. Hasta la fecha se considera que al menos el 1% de toda la industria alimentaria en el mundo está siendo afectada por este fraude, un poco más de 40,000 millones de dólares cada año. Pero según diversos especialistas, estas cifras son incluso peor, porque en algunos casos no se puede ni siquiera supervisar qué es lo que estamos consumiendo realmente. Hay materias primas que luego viajan por el mundo, es decir, pasan por intermediarios, llegan a otros mercados y de repente llegan a ti. Cuando pasan entre más personas, puedes incrementar las posibilidades de que existan fraudes. Y es que el fraude alimentario es un problema a la vista de todos, pero también es indetectable. La Consumer Brands Association, por ejemplo, anteriormente conocida como Grocery Manufacturers Association, que básicamente agrupa a las grandes fábricas de productos de consumo masivo, reveló que en un aproximado del 10% los alimentos que se consiguen en los anaqueles estadounidenses están adulterados. El fraude alimentario es muy común en países como China, India, Vietnam, Tailandia, Ucrania y Brasil. Y las cifras son incluso peor si nos trasladamos a países con menor regulación como nuestros países. Entonces la probabilidad de encontrar productos falsos o adulterados
son incluso mucho más altas. Si te preguntas cuál es la razón de todo esto, la respuesta es muy simple. Estos fabricantes han encontrado una verdadera mina de oro, a expensas, claro, de nuestra salud, de la salud de millones de personas y de pérdidas millonarias a los productores que realmente fabrican los productos originales. El fraude alimentario es ciertamente definido por Larry Goldsmith en su libro Real Food, Fake Food, publicado en el 2016. Al comprar un producto y al recibir otro completamente adulterado, estás comprando algo que no es realmente lo que tú crees. Y este fraude, curiosa o evidentemente, se enfoca principalmente en los alimentos más caros, como los mariscos, las carnes de primera calidad, las bebidas alcohólicas, los lácteos y un sinfín de alimentos más. Uno de los productos más fáciles de falsificar es el aceite de oliva. Desde hace años se ha venido etiquetando aceite de baja calidad como el aceite de oliva extra virgen, y la forma más común de adulterarlo es añadiendo sabor con beta-caroteno y color con clorofila, logrando pasar desapercibida su mala calidad y engañando a los consumidores que asumen que están comprando aceite 100% extra virgen de oliva. Cuando solamente vemos la palabra aceite de oliva, significa que vienen de aceites que directamente no podrían ser vendidos al consumidor porque tienen varios defectos. Entonces lo que se hace es llevarlos a una refinería donde les eliminan todo por distintos procesos, se elimina ese mal aroma, ese mal sabor. Lo que nos queda al final de ese proceso es un líquido parecido a la glicerina, al agua, un poquito viscoso, no tiene aroma, no tiene sabor. Y lo que hacen después para darle un poquito de color es añadirle unos mililitros por litro de virgen o virgen extra. Algo curioso y que posiblemente esté pasando en tu supermercado de confianza es encontrar diferentes precios en el aceite de oliva, aunque su etiqueta muestre, por ejemplo, características muy similares en cuanto al tipo de cosecha, al vencimiento y a la procedencia. Hay algunos casos descarados, como por ejemplo un aceite de oliva virgen premium con procedencia europea y hasta sin fecha de vencimiento, más baratos que aceites de oliva de marcas locales que no aseguran ser un producto premium. Pero sin duda hay señales que podemos nosotros percibir como verdaderas banderas rojas y así podemos evitar caer en este tipo de estafas. Otro ejemplo que es muy claro son con las especies, partiendo del hecho de que todas las especies en polvo pueden ser mezcladas con otros productos, como por ejemplo la cúrcuma, que es un ejemplo muy claro de adulteración con polvos de otras especies que pueden asemejar un color naranja o marrón. Y lo mismo pasa con el chile en polvo, la albahaca, paprika, pimienta y muchas especias más. Y todo esto hace que sea realmente difícil identificar si el 100% de un producto en polvo es realmente el producto que asumimos que estamos comprando. Y es más difícil aún en el área de los mariscos y pescados. Solo un chef profesional podría identificar si el filete de pescado premium que compraste realmente es, y no se trata de una especie de menor valor que puede asemejarse en textura y sabor. Y es que en Norteamérica, por ejemplo, más del 80% del pescado que se consume es importado, y solo el 2% es verificado y hay una certeza de que es pescado real de lo que te venden. Y eso quiere decir que todos esos que están inmersos en el fraude o sustitución de pescado blanco premium por especies de menor valor tienen una amplia ventaja para distribuir su engaño por todo Estados Unidos y por todo América Latina. Por lo general, el pescado fraudulento viene importado desde países asiáticos, los cuales tienen un mayor control de aduanas. Pero muy probablemente estos delincuentes estén enterados de eso y busquen otras formas, incluso con complicidad interna de los gobiernos locales, para poder meter ese pescado etiquetado falso a nuestras mesas. Y es que los alimentos son una fuente infalible para el contagio de enfermedades. Tanto así que tan solo en Estados Unidos se estiman en más de 50 millones de ciudadanos los que contraen algún tipo de enfermedad como consecuencia de comer o comprar comida falsa. Lo peor de todo es que un porcentaje muy bajo de esas personas son las que pueden realmente identificar cuál fue la fuente de esa enfermedad. Por supuesto, hay riesgos no intencionales, es decir, aquellos alimentos que por razones naturales o accidentales llegan a provocar cualquier tipo de enfermedad, y está también el riesgo intencional,
el que a todas luces se trata de un atentado a la salud pública y es tipificado como un delito en cualquier país, pero aún con todo esto no dejan de hacerlo todos los días. Este último tiene motivaciones económicas muy fuertes. Volviendo al ejemplo de los alimentos en polvo, son quizá la opción más fácil de falsificar. Decenas de miles de bebés fueron hospitalizados en China por padecer piedras en el riñón, una condición que muy rara vez afecta a los niños pequeños. Investigaciones revelaron que los bebés enfermos habían sido alimentados con leche de fórmula adulterada. Así lo explica el experto en fraude alimentario Mitchell Weinberg. Lo que sucedió en este caso fue que la leche estaba siendo diluida con agua para que los productores pudiesen vender más, pero se dieron cuenta que al diluirla, los niveles de proteína de la leche disminuían. Un científico descubrió que al echarle melamina, un material que se usa en los gabinetes de cocina, la proteína de la leche aumentaba hasta los niveles normales en caso de que fuese analizada. Este incidente, que enfermó a unos 300.000 niños y acabó con la vida de 6, es quizá el caso más grave de fraude alimentario en años recientes, pero está lejos de ser el único. Y es que piensa en esto. Si a una tonelada de productos como sal, café, leche, suplementos proteicos, entre muchos otros, se le agrega relleno de vaya usted a saber de qué compuestos, entonces estarán estas grandes compañías aumentando su ganancia, aunque estén disminuyendo la calidad de sus productos sin que nosotros nos demos cuenta. La carne molida es otro claro ejemplo de esto. ¿Estás seguro de que estás comprando 100% carne molida de cortes de primera calidad o incluso de res? O si por el contrario, es rendida con el desecho resultante del desposte del ganado. La fabricación de embutidos, por ejemplo, como salchichas, chistorras, chorizos y muchas otras cosas más, son un claro ejemplo de esto también. Todo lo que son embutidos, a todas luces, es muy fácil engañarnos. Y es que es imposible para una persona común, para el consumidor común y corriente, identificar qué tienen adentro esos embutidos. Ahora imagina que esto está ocurriendo a una gran escala. Desde el vendedor ambulante hasta las grandes cadenas de supermercado están vendiéndonos todos los días productos falsos que terminan en nuestro cuerpo desencadenando cualquier cantidad de enfermedades. Incluso organismos como la FDA reconocen que es prácticamente imposible detectar la frecuencia y cantidad del fraude alimenticio que se está llevando a cabo hoy en día. De hecho, es imposible estimar una cifra de dinero que realmente le haga justicia al desfalco que se está cometiendo con toda esta piratería alimentaria. ¿Podría esto considerarse un fraude perfecto? Si nos llevamos por la impunidad y la poca probabilidad de detección, definitivamente que sí. Pero profundicemos más en este problema. Y es que recientemente, en los últimos años, solo un 16% de todos los delitos fueron detectados en el fraude alimenticio. Se trata de incongruencias, por ejemplo, en el origen de los alimentos o en la dilución de productos por uno de mucho menor valor. Un ejemplo muy claro de esto es el café soluble. Le añaden cierta cantidad de relleno para poder diluir y aumentar la cantidad del producto que te venden. Otro punto importante y una de las mayores preocupaciones en general es cuando un producto es eliminado y sustituido por compuestos sintéticos no alimenticios. Y toda esta situación es especialmente peligrosa porque en esta categoría pueden entrar conservantes químicos que están relacionados con el cáncer y otros componentes tóxicos cuyo consumo puede propiciar muchas enfermedades en nuestra salud. Aunque la forma más común de fraude es el fraude al etiquetar, es decir, venderte un producto barato como si fuera de alta calidad para que pagues un precio elevado por algo que realmente no vale nada. Y este no es un problema reciente. Lamentablemente el fraude alimenticio no es cuestión de hoy. De hecho, la FDA en Estados Unidos fue creada precisamente para evitar que fabricantes de alimentos y productos envasados siguieran estafando a los consumidores con productos falsos. Fue así como se prohibió los alimentos adulterados y se planteó todo un ordenamiento jurídico en Estados Unidos para castigarlos. Este organismo fue precisamente el encargado de regular todos estos fraudes que hasta el día de hoy no han podido parar. En Estados Unidos, por ejemplo, investigaciones han revelado que solo se inspecciona el 2% de los alimentos importados. Pero aún con todo esto, a pesar de que se trate de un organismo estadounidense, sus certificados nos pueden ayudar a conocer qué consumos son aptos para la salud y cuáles no. Sobre todo si tomamos en cuenta que buena parte de los productos procesados que consumimos vienen de la mano de transnacionales norteamericanas. Pero lamentablemente, y tal como lo hemos conversado en otros videos,
Tampoco la FDA nos garantiza la seguridad de que lo que estemos comprando no es falsificado. Y entonces todos somos vulnerables ante este fraude. Un caso impactante, por ejemplo, que encendió las alarmas en todo el mundo, fue la carne de caballo que mezclaron deliberadamente junto con carne de res y fue distribuida en Europa y en solo Dios sabe cuántos países más durante 8 meses. Esto sucedió en el 2012 y fue solo una muestra de lo desprotegidos que estamos como consumidores pensando que consumíamos carne molida de res cuando en realidad consumíamos mitad res y mitad caballo. Amparados por la ausencia de estrictos controles sanitarios, carniceros y comerciantes sin escrúpulos de 5 entidades del país están surtiendo las mesas de los mexicanos con carne de caballo, haciéndolas creer que es de res. Esa es una de las conclusiones que se desprenden de un estudio patrocinado por la organización no gubernamental Human Society International. La investigación estuvo encabezada por María Salud Rubio y Juan Francisco Hernández, expertos de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, y se basó en el análisis de 433 muestras de carne cruda y cocida vendida en tacos, gorditas, burritos y como milanesas. Los exámenes fueron recolectados de 157 comercios en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México, Pachuca y San Vicente Chicoaloapan. De acuerdo con los resultados del laboratorio, el 10% de las muestras examinadas dieron positivo como carne de quino. Los mayores índices se registraron en la Ciudad de México, Chihuahua y Pachuca, alrededor del 12% de las muestras recolectadas en estas entidades, seguido por Aguascalientes con 11% y Zacatecas con 7%. Otros casos han confirmado también la vulnerabilidad de este sistema cuando paquetes de queso parmesano que decían 100% parmesano eran realmente rellenados con quesos más baratos y con celulosas provenientes de la pulpa de la madera. Este caso ocurrió en la vida real con una marca de queso llamada Castle, y el responsable solo recibió una multa y 3 años de prisión. Prisión condicional, por cierto, pero cuando compras una botella de whisky escocés, estás comprando seguramente otro tipo de whisky con una alta probabilidad. Y es que en la práctica los expertos en prevención de fraude tienen un ejercicio muy difícil enfrente, porque incluso para ellos es muy difícil diferenciar entre un producto barato o uno caro a simple vista y cuál es realmente el real y el falso. El fraude está allí. Incluso cuando compramos en línea, un producto que adquirimos en otro continente tendrá que pasar por muchas manos antes de llegar a nuestra mesa. Entonces, ¿puede alguien en esa cadena de distribución cambiar el producto real por uno falso y enviárnoslo a nosotros y vender el real a un mayor precio? La respuesta es simple y ya todos la sabemos, pero no tenemos cómo hacer algo al respecto. Sobre todo porque no tenemos un equipo de laboratorio en nuestra casa y no trabajamos directamente con las aduanas en todo el mundo. Y esto hace que sea prácticamente imposible para nosotros detectar si un producto es falso o no, o si fue cambiado en el camino. Así como los delincuentes detrás de estos fraudes mejoran sus técnicas, también nosotros como consumidores deberíamos adiestrarnos y al menos estar alerta y sospechar de los productos en el supermercado que son demasiado baratos. Y lamentablemente, de todo lo demás, tenemos que dejar en mano de las autoridades, que casi nunca hacen nada, para esperar que traten de evitar que estos productos falsos ingresen en nuestra mesa. ¿Te ha pasado algo similar? Dime en los comentarios, por cierto, si alguna vez has comprado algún producto falso pensando si era real. Por cierto, si quieres saber cómo diferenciar un aceite de oliva real de uno falso, ve el canal de Alba, de Latin Mommy, que ella te va a estar subiendo un video real de cómo diferenciar en el supermercado estas estafas de una forma muy sencilla. Suscríbete también a su canal, te veo en el próximo video.